La justicia ha tomado muchas formas a lo largo de la historia. Algunos individuos enfrentaron consecuencias legales por acciones que destruyeron familias enteras y comunidades completas. Este recorrido documenta los momentos finales de 9 casos que conmovieron al mundo, basándonos exclusivamente en registros oficiales, testimonios verificados y archivos judiciales públicos. Estas historias no buscan glorificar ni sensacionalizar, simplemente presentan hechos documentados sobre cómo el sistema judicial confrontó a quienes cometieron actos ilegales de extrema gravedad. Cada detalle proviene de fuentes verificables, transcripciones judiciales, reportes penitenciarios, testimonios de testigos oficiales y documentos gubernamentales. Algunos enfrentaron procedimientos legales establecidos por el Estado, otro encontró su final de manera violenta dentro del sistema penitenciario. Todos comparten algo. Sus últimas horas quedaron meticulosamente registradas en archivos que hoy forman parte del estudio criminológico internacional. Sachsenhausen. Caso 1. Peter Kürten, Alemania, 2 de julio de 1931. En la Alemania de entreguerras, entre febrero y noviembre de 1929, la ciudad de Düsseldorf vivió aterrorizada. Peter Kürten, un hombre de 48 años que trabajaba como moldeador de fábrica, había sido declarado culpable de 9 cargos por homicidio y 7 tentativas. Las autoridades lo vincularon a una ola de incidentes violentos que mantuvo a la población en estado de alerta durante meses. El juicio comenzó el 13 de abril de 1931 y se convirtió en un evento nacional. Científicos, psicólogos y observadores académicos llenaron la sala. Kürten fue colocado en una jaula especial dentro del tribunal para prevenir cualquier intento de fuga. El famoso psicólogo Carl Berg realizó extensas entrevistas que posteriormente publicaría en su obra El Sádico, texto que se convertiría en referencia fundamental para la criminología moderna. El jurado deliberó apenas 90 minutos antes de declararlo culpable en todos los cargos. El juez Dr. Roos pronunció 9 sentencias capitales. Kürten recibiría la guillotina, método estándar en Alemania para ese tipo de procedimientos legales. Durante los meses posteriores al veredicto, Kürten permaneció en la prisión de Klingelputz en Colonia. Los registros penitenciarios indican que mantenía conversaciones frecuentes con el psiquiatra de la prisión y un sacerdote católico. Expresó que no sentía remordimiento por sus acciones, argumentando que constituían una forma de venganza contra la sociedad. Interesantemente, Kürten había instruido a su esposa para que lo entregara a las autoridades, permitiéndole reclamar la recompensa ofrecida. Este detalle quedó documentado en las transcripciones del juicio como evidencia de que, incluso en sus actos finales, mantenía cierta racionalidad en su planeación. La tarde del 1 de julio de 1931, Kürten fue informado oficialmente que su procedimiento se realizaría al amanecer siguiente. Los guardias reportaron que recibió la noticia con calma absoluta, sin manifestar angustia visible. A las 7:00 p.m., el personal penitenciario le entregó su última comida. Kürten había solicitado específicamente schnitzel vienés, papas fritas y una botella de vino blanco. Los documentos oficiales confirman que consumió la comida completa. Al terminar, realizó una petición extraordinaria. Solicitó una segunda porción idéntica. El personal, tras consultar con superiores, concedió esta solicitud poco común. Kürten disfrutó también la segunda comida en su totalidad. Este hecho quedó registrado en los archivos como un evento inusual en la historia de la prisión de Klingelputz. Durante la noche, Kürten durmió aproximadamente 3 horas, según los reportes de vigilancia. Despertó a las 5:30 a.m. cuando los guardias llegaron a su celda. Se vistió con calma y caminó sin asistencia hacia el patio de ejecución. A las 6:00 a.m. del 2 de julio, Kürten fue escoltado al patio donde se encontraba la guillotina. Lo acompañaban el psiquiatra de la prisión y un sacerdote católico. Karl Gröppler, el ejecutor oficial designado, ya había preparado el equipo según los protocolos establecidos. Testigos presentes reportaron que Kürten caminaba erguido sin mostrar signos de pánico. Justo antes de colocarse en posición, se dirigió al psiquiatra de la prisión con una pregunta que quedó documentada en múltiples reportes oficiales. «Dígame», preguntó Kürten con voz tranquila, «después de que mi cabeza sea separada, ¿podré escuchar, aunque sea por un momento, el sonido de mi propia sangre fluyendo desde el corte en mi cuello? Ese sería el placer supremo». El médico, según consta en los archivos, respondió que teóricamente la cabeza podría mantener conciencia durante algunos segundos después de la separación. Esta respuesta pareció satisfacer a Kürten. Cuando le preguntaron si deseaba
deseaba pronunciar palabras finales oficiales, Curtin simplemente sonrió y respondió, no, a las 6:00 am exactamente. El procedimiento se completó. El médico forense confirmó el fallecimiento de manera instantánea. El cuerpo fue sepultado en el cementerio de la prisión. Posteriormente, científicos obtuvieron autorización para estudiar el cerebro de Curtin, buscando anomalías físicas que explicaran su comportamiento. Los estudios no revelaron diferencias significativas comparadas con cerebros considerados normales. Este hallazgo desafió teorías de la época sobre causas biológicas del comportamiento criminal extremo. La cabeza momificada de Curtin eventualmente terminó en una colección forense. Décadas después, se exhibió en el Museo Ripley's Believe It or Not en Wisconsin, generando controversia sobre la ética de tales exhibiciones. El caso inspiró la película M de Fritz Lang, estrenada en mayo de 1931, apenas 2 meses antes de la ejecución real. La obra cinematográfica, protagonizada por Peter Lorre, se convirtió en un clásico del cine expresionista alemán. MSU Caso 2, Albert Fish, Estados Unidos, 16 de enero de 1936. En 1928, la desaparición de Grace Budd, una niña de 10 años, inició una investigación que duraría 6 años. Albert Fish, un hombre de aspecto inofensivo que trabajaba como pintor y manitas, había respondido a un anuncio clasificado publicado por la familia Budd. Se presentó como Frank Howard, un granjero próspero que ofrecía empleo. Fish visitó el hogar de los Budd y ganó su confianza durante varias horas de conversación. Convenció a la familia de permitirle llevar a Grace a una supuesta fiesta de cumpleaños en casa de su sobrina. La niña nunca regresó. 6 años después, en 1934, Fish cometió un error fatal. Envió una carta a la madre de Grace describiendo lo sucedido. La carta llegó en un sobre que conservaba huellas del remitente. Los detectives rastrearon el origen hasta Fish, quien fue arrestado el 13 de diciembre de 1934. El juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 en White Plains, Nueva York. La defensa argumentó que Fish padecía demencia grave, presentando evidencia de comportamientos autodestructivos extremos. Psiquiatras testificaron sobre sus conductas perturbadoras documentadas durante décadas. Sin embargo, la fiscalía demostró que Fish había planeado meticulosamente sus acciones, mostrando capacidad de razonamiento y conciencia de la ilegalidad de sus actos. Después de 10 días de testimonio, el jurado deliberó menos de 1 hora. El veredicto: culpable de homicidio en primer grado. El juez sentenció a Fish al procedimiento capital mediante silla eléctrica. A pesar de que los 12 miembros del jurado posteriormente admitieron creer que Fish estaba mentalmente enfermo, consideraron que las leyes vigentes requerían su condena. Fish llegó a la prisión de Sing Sing en marzo de 1935. Durante 9 meses permaneció en el corredor de la muerte, una sección especial de la instalación ubicada en Ossining, Nueva York. Los guardias reportaron que su comportamiento resultaba impredecible. Algunos días mostraba lucidez total, otros parecía desconectado de la realidad. La prisión de Sing Sing poseía larga historia, ejecutando procedimientos capitales. La silla eléctrica, instalada en 1891, había sido utilizada cientos de veces. Fish conocía perfectamente su reputación. Durante esos meses, Fish recibió pocas visitas. Sus hijos adultos habían cortado contacto. No solicitó asistencia religiosa regular ni mostró interés en procedimientos de apelación adicionales más allá de los automáticos. El 15 de enero de 1936, a las 3:00 p.m., el director de la prisión visitó personalmente la celda de Fish para notificarle que el procedimiento se realizaría al día siguiente. Fish, según el reporte oficial, asintió sin expresar emoción aparente. A las 7:00 p.m. de esa tarde, llegó su última comida. Fish había solicitado schnitzel vienés, papas fritas y una botella de vino blanco. Los registros indican que comió metódicamente, sin prisa. Al terminar el plato, llamó al guardia y solicitó poder repetir exactamente la misma comida. Esta petición generó consultas entre el personal. No existía precedente claro para tal solicitud. Finalmente, el director autorizó la segunda porción. Fish la consumió también por completo, aparentemente disfrutando cada bocado. Durante la noche, Fish permaneció despierto según los registros
registros de vigilancia que se realizaban cada 30 minutos. No leyó, no escribió, simplemente permaneció sentado en el catre mirando la pared. A las 5:00 am del 16 de enero, Fish solicitó agua. Le fue proporcionada. A las 6:00 am, los guardias le entregaron ropa limpia para el procedimiento. Fish se vistió sin asistencia y esperó. A las 11:00 p.m. del 16 de enero, 4 guardias llegaron a la celda de Fish. Le colocaron restricciones en las manos siguiendo protocolo. Fish caminó por el corredor de la muerte hacia la cámara de ejecución ubicada en el primer piso. 24 testigos oficiales esperaban en la sala de observación: reporteros, funcionarios judiciales, el fiscal del caso y representantes del sistema penitenciario. La hermana de Fish, que había viajado desde Pensilvania, declinó presenciar el evento. Fish entró a la cámara a las 11:04 p.m. La silla eléctrica dominaba el centro de la habitación. Los técnicos ya habían realizado las pruebas de funcionamiento requeridas. Aquí surge uno de los aspectos más documentados y debatidos del caso. Fish no solo cooperó con los preparativos, activamente ayudó a los guardias a colocar los electrodos en su cuerpo. Este comportamiento quedó registrado en múltiples reportes como extraordinariamente inusual. El capellán de la prisión se acercó y preguntó si deseaba oración. Fish declinó amablemente. Cuando le preguntaron si quería pronunciar últimas palabras, Fish respondió: "Ni siquiera sé por qué estoy aquí". Esta frase generó confusión entre los presentes. Algunos interpretaron que Fish genuinamente no comprendía la situación. Otros consideraron que constituía un último acto de manipulación psicológica. A las 11:06 p.m., el ejecutor activó el equipo. El procedimiento estándar requería 2 descargas eléctricas de alta intensidad. Fish fue declarado fallecido a las 11:09 p.m. por el Dr. Howard, médico oficial de la prisión. Circularon rumores no confirmados sobre complicaciones técnicas. Algunos testigos reportaron que el procedimiento requirió un segundo ciclo eléctrico. Supuestamente, los numerosos objetos metálicos que Fish había introducido en su cuerpo durante años causaron interferencia. Sin embargo, los reportes oficiales no mencionan complicación alguna. El documento firmado por el Dr. Howard indica que el procedimiento transcurrió dentro de parámetros normales y que Fish falleció en el tiempo esperado, aproximadamente 3 minutos. La autopsia realizada al día siguiente confirmó algo que Fish había mencionado a psiquiatras, pero que muchos consideraban exageración. Radiografías revelaron al menos 29 agujas de metal incrustadas en la región pélvica. Algunas habían sido insertadas décadas atrás y estaban parcialmente corroídas. Este hallazgo fue documentado fotográficamente y se convirtió en material de estudio médico durante años. Los forenses nunca determinaron exactamente cuántas agujas contenía el cuerpo completo. El cuerpo de Fish fue sepultado en el cementerio de la prisión de Sing Sing. No se realizó servicio fúnebre. Su familia nunca reclamó los restos. El caso Fish contribuyó significativamente a cambios en protocolos de seguridad infantil. Las comunidades implementaron nuevas reglas sobre interacciones entre adultos desconocidos y menores. El concepto de stranger danger comenzó a formalizarse en programas educativos. La evaluación psiquiátrica en casos criminales también evolucionó. El debate sobre la capacidad de Fish para distinguir lo correcto de lo incorrecto influyó en futuras definiciones legales de insanidad criminal. Tesoro Caso 3. Ted Bundy, Estados Unidos, 24 de enero de 1989. Theodore Robert Bundy representó un caso que desafió todos los estereotipos sobre criminales violentos. Graduado universitario, atractivo, articulado y con aparente futuro prometedor en leyes o política, Bundy utilizó precisamente estas características para ganar la confianza de sus víctimas. Entre 1974 y 1978, Bundy fue vinculado oficialmente a 30 homicidios de mujeres jóvenes en varios estados. Las autoridades sospechaban que el número real podría ser significativamente mayor. Sus métodos involucraban fingir lesiones para solicitar ayuda o personificar figuras de autoridad. Después de 2 fugas espectaculares de custodia policial, Bundy fue finalmente capturado en febrero de 1978 en Florida. El arresto ocurrió durante una parada de tráfico rutinaria, cuando un oficial notó que el vehículo que conducía había sido reportado como sustraído. Los juicios de Bundy en Florida se convirtieron en los primeros transmitidos completamente por televisión en Estados Unidos. Millones de espectadores observaron cómo Bundy, actuando parcialmente como su propio abogado, desplegaba su inteligencia
inteligencia y carisma ante las cámaras. En julio de 1979 fue declarado culpable del homicidio de 2 jóvenes en una residencia estudiantil de la Universidad Estatal de Florida. Posteriormente, en 1980, un segundo juicio lo encontró culpable del caso de Kimberly Leach, una niña de 12 años. En total, recibió 3 sentencias capitales. Durante 10 años, Bundy utilizó todos los recursos legales disponibles para retrasar su procedimiento. Sus abogados presentaron múltiples apelaciones basadas en diversos argumentos técnicos y constitucionales. Cada apelación fue eventualmente denegada. Bundy pasó sus últimos años en la prisión estatal de Florida en Rayford, específicamente en el corredor de la muerte conocido como Q-Wing. Durante este periodo, su comportamiento cambió notablemente. El hombre que durante años había negado cualquier responsabilidad comenzó a admitir sus acciones. En sus últimas semanas, Bundy concedió entrevistas extensas al agente especial del FBI, William Hagmaier, y al investigador Robert Keppel. Proporcionó detalles sobre casos no resueltos, aparentemente intentando posponer su ejecución mediante la promesa de información adicional. El 17 de enero de 1989, la Corte Suprema de Estados Unidos negó su última apelación. El gobernador de Florida firmó la orden definitiva. La fecha se estableció, 24 de enero de 1989, a las 7:00 am. La tarde del 23 de enero, Bundy llamó a su madre 2 veces desde el teléfono del corredor de la muerte. Las conversaciones, monitoreadas según protocolo, duraron aproximadamente 20 minutos cada una. Los registros indican que Bundy intentaba consolar a su madre, asegurándole que había encontrado paz espiritual. A las 8:00 p.m. de esa noche, Bundy recibió visita del reverendo Fred Lawrence, un ministro metodista de Gainesville que había desarrollado relación pastoral con él durante los últimos meses. Pasaron aproximadamente 4 horas juntos, alternando entre oración y conversación. Bundy también recibió visita de James Dobson, fundador del grupo conservador cristiano Focus on the Family. Esta entrevista, grabada en video, se transmitiría posteriormente y generaría considerable controversia. En ella, Bundy atribuyó sus acciones a una adicción a material explícito, teoría que muchos expertos consideraron un último intento de manipulación. Esa noche, el personal penitenciario le ofreció su última comida. En Florida, los condenados podían solicitar cualquier alimento razonablemente disponible. Sin embargo, Bundy declinó hacer selección especial. En cambio, recibió la comida estándar de la prisión: bistec, huevos revueltos, papas fritas y tostadas. Bundy no tocó la comida. El plato fue retirado intacto aproximadamente a las 4:50 am del 24 de enero. Los guardias reportaron que Bundy había pasado la noche alternando entre llorar silenciosamente y orar. Mientras Bundy vivía sus últimas horas, afuera de la prisión se congregaba una multitud extraordinaria. Más de 500 personas, según estimaciones oficiales, se reunieron en el campo frente a las instalaciones penitenciarias. La atmósfera era festiva, no solemne. Grupos de personas bebían cerveza y café. Algunos habían traído parrillas portátiles. Vendedores ambulantes ofrecían donas y café. Otros distribuían insignias con forma de silla eléctrica. Las pancartas reflejaban sentimientos intensos. Quema Bundy, tuesta a Ted, me gusta mi Ted bien cocido. Un grupo coordinado cantaba y encendía petardos. Esta celebración pública de una ejecución inminente generó debates sobre la ética y la cultura estadounidense. Un grupo más pequeño, aproximadamente 40 personas, se mantenía separado sosteniendo velas y protestando contra la pena capital. La policía estatal mantuvo ambos grupos separados para prevenir confrontaciones. A las 6:45 am, 4 guardias llegaron a la celda de Bundy. Le permitieron ducharse y le proporcionaron ropa limpia. Bundy se vistió sin asistencia. Sus manos temblaban visiblemente, según reportaron los guardias. A las 7:00 am, Bundy fue escoltado a la cámara de ejecución. 42 testigos oficiales esperaban en la sala de observación, incluyendo miembros de las familias de las víctimas, fiscales, periodistas y representantes gubernamentales. Bundy fue conducido a la silla eléctrica, apodada Old Sparky. Los técnicos comenzaron a asegurar las correas de cuero en sus brazos, piernas y torso. Le habían afeitado la cabeza y la pierna derecha para asegurar contacto eléctrico apropiado. El superintendente
Tom Barton se acercó y preguntó: «Señor Bundy, ¿tiene algo que decir?». Bundy guardó silencio por varios segundos. Su abogado, Jim Coleman, y el Reverend Lawrence lo observaban desde los asientos de testigos. Finalmente, con voz temblorosa, Bundy pronunció sus últimas palabras documentadas: «Jim y Fred, me gustaría que transmitan mi amor a mi familia y amigos». Varios testigos reportaron posteriormente que algunas víctimas presentes sisearon ante esta declaración. Jewel Cornell, madre de una de las víctimas, mostró expresión de disgusto visible cuando Bundy mencionó amor y familia. Inmediatamente después, los técnicos colocaron una máscara de cuero sobre el rostro de Bundy. Un gorro metálico con electrodo fue asegurado en su cabeza rapada. Una última correa fue ajustada sobre su boca y mentón. A las 7:06 a.m., el superintendente Barton dio la señal. Un ejecutor anónimo, oculto detrás de una pared, activó el interruptor. 2000 voltios recorrieron el cuerpo de Bundy. Los testigos reportaron que el cuerpo se tensó violentamente contra las restricciones. Los dedos se curvaron. El procedimiento duró aproximadamente 2 minutos. A las 7:16 a.m., el médico de la prisión confirmó que Theodore Robert Bundy había fallecido. Cuando la noticia llegó a la multitud exterior, estalló en celebración. Petardos iluminaron el cielo. La gente vitoreaba, abrazaba y cantaba. Algunos reporteros describieron la escena como carnavalesca, comparándola con celebraciones deportivas. Dentro de la sala de testigos, las reacciones variaban. Algunos familiares de víctimas lloraban de alivio. Otros permanecían en silencio, con expresiones vacías. Los periodistas garabateaban notas frenéticamente. El cuerpo de Bundy fue transportado a una morgue cercana para autopsia. Su cerebro fue removido y estudiado buscando anomalías estructurales que pudieran explicar su comportamiento. Los científicos no encontraron diferencias significativas comparadas con cerebros considerados normales. Posteriormente, el cuerpo fue cremado según sus instrucciones. Sus cenizas fueron esparcidas en una ubicación no revelada en las montañas de Washington State, donde había cometido sus primeros crímenes conocidos. Marta, caso 4. Wesley Alan Dodd, Estados Unidos, 5 de enero de 1993. Wesley Alan Dodd nació el 3 de julio de 1961 en Toppenish, Washington. Desde temprana edad, mostró comportamientos que preocuparon a educadores y familiares, aunque las intervenciones fueron mínimas o inexistentes bajo los estándares de la época. A los 13 años, Dodd comenzó a exhibir conductas inapropiadas hacia menores. Fue arrestado en múltiples ocasiones durante su adolescencia y adultez temprana, pero recibió principalmente sentencias suspendidas, libertad condicional y recomendaciones de terapia que frecuentemente no completaba. En 1989, Dodd cometió 3 actos que resultarían en su condena capital: el fallecimiento violento de los hermanos William y Cole Neer, de 10 y 11 años respectivamente, en Vancouver, Washington, y de Lee Easley, de 4 años, en Portland, Oregon. El 13 de noviembre de 1989, Dodd intentó sacar a un niño de 6 años de un cine en Camas, Washington. El niño gritó, alertando a su padre. Dodd fue capturado por ciudadanos que lo retuvieron hasta que llegó la policía. Durante el registro de su departamento, los investigadores descubrieron un diario detallado donde Dodd había documentado no solo sus acciones violentas pasadas, sino también planes futuros. Este diario se convertiría en evidencia central del juicio y posteriormente en objeto de estudio criminológico. Los registros mostraban que Dodd había abusado de aproximadamente 175 menores durante 15 años. La metodología documentada, la selección calculada de víctimas vulnerables y la premeditación evidente horrorizaron incluso a investigadores experimentados. En 1990, Dodd enfrentó juicio en el condado de Clark, Washington. En un movimiento extraordinario, cambió su declaración de no culpable a culpable. Durante su testimonio, Dodd declaró explícitamente que, de quedar en libertad, volvería a cometer actos similares. «Tengo que ser ejecutado porque sé que lo haré de nuevo», declaró Dodd ante el tribunal. «Cualquier cosa que suceda, garantizo que lo haría otra vez. He estado dañando a menores constantemente desde los 13 años, más de la mitad de mi vida». Esta admisión franca eliminó cualquier posibilidad de veredicto alternativo. El jurado deliberó brevemente
antes de declararlo culpable en 3 cargos de homicidio en primer grado premeditado. La fase de sentencia resultó igualmente rápida, pena capital. Washington State ofrecía a los condenados elegir entre 2 métodos, inyección letal o ahorcamiento. Dodd eligió ahorcamiento específicamente porque ese había sido el método que utilizó con su tercera víctima. Merezco morir de la misma manera, declaró Dodd a su abogado. Esta elección generó controversia inmediata. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, presentó demanda argumentando que el ahorcamiento constituía castigo cruel e inusual prohibido por la 8ª enmienda. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Washington. Los jueces votaron 7-1 rechazando la demanda, principalmente porque Dodd mismo había elegido ese método. La ejecución fue programada para el 5 de enero de 1993. Este sería el primer ahorcamiento judicial en Estados Unidos desde 1965, cuando Kansas ejecutó a George York y James Latham. La técnica había caído en desuso décadas atrás, reemplazada por métodos considerados más humanos. El personal penitenciario enfrentó un desafío inusual. Nadie en la institución tenía experiencia realizando ahorcamientos. Los manuales penitenciarios modernos no incluían protocolos específicos para este método. Los funcionarios recurrieron a un manual del Ejército de Estados Unidos de la década de 1880 para diseñar el procedimiento. Ingenieros consultaron con historiadores y expertos forenses para calcular correctamente la longitud de caída necesaria según el peso de Dodd, asegurando muerte por fractura cervical en lugar de estrangulamiento. La cámara de ejecución en la Penitenciaría Estatal de Washington en Walla Walla fue modificada. Se instaló una trampilla especial en el piso. Se realizaron múltiples pruebas con sacos de arena del peso aproximado de Dodd. El 4 de enero de 1993, Dodd recibió notificación final de que no habría más demoras. Su última apelación había sido rechazada. El procedimiento se realizaría poco después de medianoche del 5 de enero. Dodd recibió 2 visitantes durante su último día, su abogado Darrell Lee y un clérigo que solicitó permanecer anónimo. Lee pasó aproximadamente 3 horas con Dodd. Posteriormente, el abogado declaró que Dodd mostró lo que consideró arrepentimiento genuino por primera vez. Por primera vez pidió perdón, declaró Lee a reporteros después de la ejecución, pero también dejó claro que no esperaba recibirlo. Para su última comida, Dodd solicitó salmón, papas gratinadas, verduras mixtas, ensalada de repollo y pastel de limón. Los registros confirman que consumió la comida completa. Comió metodológicamente, sin prisa, alrededor de las 8:00 p.m. Durante la noche, Dodd permaneció despierto. Escribió una carta breve a su familia que los funcionarios entregaron al día siguiente. El contenido nunca fue revelado públicamente. Afuera de la prisión, aproximadamente 60 personas se congregaron en la nieve. El grupo estaba dividido casi equitativamente entre partidarios y opositores de la pena capital. Los opositores sostuvieron velas en silencio, orando. Los partidarios coreaban consignas y sostenían pancartas. La policía estatal mantuvo ambos grupos separados. A las 11:00 p.m., 3 hombres y una mujer del grupo opositor intentaron ingresar a los terrenos de la prisión con velas encendidas. Fueron arrestados pacíficamente por traspasar propiedad restringida. A las 11:45 p.m. del 4 de enero, los guardias llegaron a la celda de Dodd. Le permitieron ducharse y vestirse con ropa limpia proporcionada, pantalón azul y camisa azul clara estándar de la prisión. A las 12:00 a.m. del 5 de enero, Dodd fue escoltado a la cámara de ejecución. 16 testigos oficiales esperaban, miembros de las familias Nair e Iseli, 12 periodistas seleccionados por lotería, un observador de ACLU y el abogado de Dodd. La cámara consistía en 2 niveles. El nivel superior, donde se colocaba al condenado, era visible a través de una ventana. El nivel inferior, donde caería el cuerpo, había sido originalmente diseñado para estar oculto por una cortina. Sin embargo, siguiendo orden judicial resultante de la demanda de ACLU, esa cortina fue removida. Dodd subió las escaleras hasta la plataforma superior sin asistencia. Los guardias lo colocaron sobre la trampilla. Le aseguraron los tobillos con correas de cuero. En ese momento, el director de la prisión le preguntó si deseaba pronunciar últimas palabras. Dodd respiró profundamente y habló. El micrófono funcionaba defectuosamente, dificultando que los testigos escucharan claramente. Posteriormente, los periodistas presentes reconstruyeron colectivamente
Definitivamente, lo que consideraron fueron sus palabras. Una vez alguien me preguntó, no recuerdo quién, si había alguna forma de detener a quienes dañan menores. Respondí que no. Me equivoqué. Me equivoqué cuando dije que no había esperanza, que no había paz. Sí hay esperanza, sí hay paz. Encontré ambas en el Señor Jesucristo. Busquen al Señor y encontrarán paz. Inmediatamente después, los técnicos colocaron una capucha negra sobre la cabeza de Dodd, ajustaron la soga alrededor de su cuello, posicionando cuidadosamente el nudo en el lado izquierdo según especificaciones del manual histórico. A las 12:05 am, la trampilla se abrió. Los testigos reportaron que, contrario a los temores expresados por opositores del ahorcamiento, no hubo signos evidentes de sufrimiento prolongado. El cuerpo cayó aproximadamente 2,5 metros. La caída detuvo abruptamente cuando la soga se tensó. El cuerpo se balanceó brevemente. Los testigos reportaron 1 o 2 espasmos musculares involuntarios, típicos del sistema nervioso, reaccionando a trauma severo. Después de aproximadamente 1 minuto, todo movimiento cesó. El médico de la prisión esperó 3 minutos adicionales antes de acercarse. Utilizando estetoscopio, verificó ausencia de pulso cardíaco. A las 12:09 am, Wesley Allen Dodd fue declarado oficialmente fallecido. El cuerpo fue bajado y transportado inmediatamente al King County Medical Examiner en Seattle. El doctor Donald Ray realizó la autopsia completa. Los hallazgos confirmaron que la muerte había ocurrido rápidamente, dentro de 2 a 3 minutos. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, la causa principal no fue fractura cervical. En cambio, Dodd había fallecido por asfixia causada por compresión de la tráquea y vasos sanguíneos del cuello. El doctor Ray declaró públicamente que, basándose en evidencia forense, la muerte probablemente no había sido extremadamente dolorosa. Esta conclusión desarmó parcialmente los argumentos de grupos opuestos al ahorcamiento como método. El cuerpo fue cremado según instrucciones previas de Dodd. Su familia reclamó las cenizas, pero nunca reveló dónde fueron dispersadas. El caso Dodd, junto con otro caso contemporáneo en Washington, resultó en cambios legislativos significativos. La legislatura estatal autorizó el confinamiento civil indefinido de individuos declarados predadores violentos, incluso después de completar sentencias criminales. Esta legislación, conocida coloquialmente como Leyes Dodd, se convirtió en modelo para programas similares en otros estados. El concepto de confinamiento civil preventivo generó debates constitucionales que continúan hasta el presente. Caso 5. John Wayne Gacy, Estados Unidos, 10 de mayo de 1994. John Wayne Gacy vivió una existencia dual extraordinariamente elaborada. En su vida pública, era exitoso empresario de construcción en los suburbios de Chicago, activo en organizaciones comunitarias y conocido por vestirse como Pogo el payaso, para entretener en eventos infantiles y hospitales. Sin embargo, entre 1972 y 1978, Gacy fue responsable del fallecimiento de al menos 33 jóvenes varones en su residencia de Norwood Park Township, Illinois. Sus víctimas eran típicamente adolescentes y jóvenes adultos vulnerables, fugitivos, trabajadores temporales o individuos en situaciones de vida inestable. Gacy utilizaba su posición respetable y contactos comunitarios para ganar confianza. Ofrecía empleos en su negocio de construcción. Una vez las víctimas llegaban a su hogar, Gacy las engañaba para que aceptaran esposas con pretextos diversos. Luego las neutralizaba. La caída de Gacy comenzó el 11 de diciembre de 1978, cuando Robert Piest, un joven de 15 años, desapareció después de mencionar a su madre que hablaría con un contratista sobre empleo. Ese contratista era John Wayne Gacy. Los detectives del Departamento de Policía de Des Plaines, liderados por el teniente Joseph Kozenchak, obtuvieron orden de registro para la residencia de Gacy. El 21 de diciembre, durante el segundo registro, notaron olor inusual emanando del espacio de arrastre bajo la casa. La excavación reveló horror inimaginable. 27 cuerpos estaban enterrados en el espacio de arrastre. 2 más fueron encontrados en otras áreas de la propiedad. 4 víctimas habían sido dispuestas en el río Des Plaines cuando Gacy se quedó sin espacio de entierro. El juicio comenzó el 6 de febrero de 1980 en Chicago. La cobertura mediática alcanzó proporciones sin precedentes para la época. Cientos de periodistas de 5 continentes cubrieron el procedimiento. La defensa argumentó que Gacy padecía
trastorno de personalidad múltiple y no podía ser considerado legalmente responsable. Presentaron testimonios psiquiátricos extensos. La fiscalía contraargumentó que Gacy había actuado con premeditación calculada, evidenciada por los elaborados métodos de ocultamiento. El 12 de marzo de 1980, después de solo 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Gacy culpable en todos los 33 cargos de homicidio. Un día después, el juez Luis Garipo sentenció a Gacy a muerte mediante inyección letal. Gacy pasó 14 años en el Centro Correccional de Menard, en Illinois, apelando su sentencia sistemáticamente. Durante este periodo desarrolló una ocupación inusual: pintar. Sus obras, que incluían autorretratos como Pogo el payaso y reproducciones de personajes de Disney, se vendieron a coleccionistas de arte macabro. Esta comercialización generó controversia. El estado de Illinois eventualmente demandó a Gacy por las ganancias, argumentando que debía pagar los costos de su encarcelamiento. Gacy también concedió múltiples entrevistas. Su abogada del corredor de la muerte, Karen Conti, describió que Gacy parecía más preocupado por cuestiones financieras que por su inminente ejecución. Nunca expresó preocupación sobre su muerte, declaró Conti posteriormente. No sentí que siquiera aceptara que iba a suceder. En 1994, después de agotar todos los recursos legales a nivel estatal, la última apelación de Gacy llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. El 9 de mayo, la Corte rechazó escuchar el caso. Esa decisión significaba que no existían más barreras legales. La ejecución fue programada para después de medianoche del 10 de mayo de 1994, en el Centro Correccional de Stateville, en Crest Hill, Illinois. El 9 de mayo por la mañana, Gacy fue trasladado de Menard a Stateville. El viaje duró aproximadamente 3 horas. Los oficiales reportaron que Gacy conversó casualmente durante el trayecto, discutiendo temas mundanos como el clima y deportes. Al llegar a Stateville, Gacy fue colocado en una celda especial de observación, separada del resto del corredor de la muerte. Guardias realizaban verificaciones cada 15 minutos. A las 3:00 p.m. se le informó oficialmente que su ejecución procedería esa noche. Un portavoz de la prisión describió su reacción como visiblemente conmocionado, sugiriendo que, a pesar de años sabiendo que este momento llegaría, la realidad final lo impactó. Gacy recibió permiso para un picnic privado, con familiares en los terrenos de la prisión durante la tarde. Este privilegio inusual fue concedido considerando que sería su última oportunidad de interactuar físicamente con seres queridos. Aproximadamente 10 familiares asistieron, incluyendo hermanas y vecinos de larga data que mantuvieron apoyo a pesar de sus crímenes. La reunión duró 3 horas. Testigos externos notaron que el ambiente parecía forzadamente normal, con Gacy aparentando actuar como anfitrión de un evento social ordinario. Discutían sobre los Cubs, reportó un funcionario después, refiriéndose al equipo de béisbol de Chicago. Hablaba sobre deportes, el clima, como si fuera cualquier otro día. A las 5:00 p.m., Gacy fue retornado a su celda. Le entregaron su última comida, que había solicitado días antes: un cubo de pollo Kentucky Fried Chicken, receta original, 12 camarones fritos, papas fritas, fresas frescas y una Coca-Cola de dieta. La elección del KFC era particularmente significativa en la biografía de Gacy. Después de su primer matrimonio en 1964, había trabajado como gerente de 3 restaurantes KFC propiedad de la familia de su esposa. Gacy frecuentemente se refería a sí mismo como el coronel durante esa época. Gacy consumió la comida completa metódicamente durante aproximadamente 45 minutos. Los guardias reportaron que comió sin prisa, aparentemente disfrutando cada bocado. A las 7:00 p.m., un sacerdote católico llegó a la celda. Gacy había sido criado católico y solicitado últimos ritos, sacramento administrado a individuos cercanos a la muerte. El sacerdote pasó aproximadamente 1 hora con Gacy. El contenido de su conversación permanece confidencial bajo secreto sacramental. Después, el sacerdote salió sin hacer declaraciones a la prensa. Mientras Gacy vivía sus últimas horas, más de 1000 personas se congregaron fuera del Centro Correccional de Stateville. La atmósfera se asemejaba notablemente a la vista en la ejecución de Ted Bundy 5 años antes. Muchos portaban camisetas con mensajes como "Sin lágrimas por el payaso" y "Que se pudra". Algunos vendían mercancía conmemorativa. Grupos
Grupos organizados cantaban y celebraban anticipadamente. Un contingente menor de opositores a la pena capital mantenía vigilia silenciosa separada del grupo principal. La policía estatal mantuvo presencia significativa para prevenir confrontaciones. A las 11:30 p.m., 4 guardias llegaron a la celda de Gacy. Le permitieron ducharse y vestirse con ropa limpia. Gacy cooperó sin resistencia. A las 12:00 a.m. del 10 de mayo, Gacy fue escoltado a la cámara de ejecución. 42 testigos oficiales esperaban, incluyendo familiares de víctimas, su abogada Karen Conti, fiscales, periodistas y funcionarios estatales. Gacy fue conducido a una camilla acolchada. Los técnicos comenzaron a asegurar correas en sus muñecas, brazos, piernas y torso. 2 técnicos médicos prepararon líneas intravenosas en ambos brazos. Antes de que procedieran, el alcaide le preguntó a Gacy si deseaba pronunciar últimas palabras. Gacy permaneció en silencio por varios segundos. Luego habló. Existen versiones contradictorias sobre sus palabras exactas. El fiscal principal, William Kunkel, presente como testigo, declaró posteriormente que Gacy no dijo nada. Otros reportaron que pronunció «besen mi trasero». Una tercera versión sugiere que comentó sobre el estado de Illinois asesinándolo. La confusión persiste en archivos históricos. El reporte oficial de la prisión no especifica claramente qué palabras, si alguna, fueron pronunciadas. A las 12:40 a.m. comenzó el procedimiento de inyección letal. Illinois utilizaba un protocolo de 3 drogas: tiopental sódico para inconsciencia, bromuro de pancuronio para parálisis muscular y cloruro de potasio para paro cardíaco. La primera droga fue administrada exitosamente. Sin embargo, después de varios minutos, los técnicos notaron que la segunda droga no fluía correctamente. La línea intravenosa se había obstruido. Los químicos utilizados se habían solidificado inesperadamente, bloqueando el tubo. Los testigos observaron a técnicos trabajando frenéticamente detrás de una cortina para resolver el problema. Este retraso duró aproximadamente 10 a 20 minutos. Durante este tiempo, Gacy permanecía inconsciente por el tiopental inicial, pero aún vivo. Finalmente, los técnicos reemplazaron las líneas y el procedimiento continuó. Las drogas restantes fueron administradas. A las 12:58 a.m., el doctor Ponsol, médico oficial, confirmó que John Wayne Gacy había fallecido. La complicación técnica generó inmediato escrutinio. Opositores de la pena capital argumentaron que el retraso podría haber causado sufrimiento. Si Gacy había recuperado algo de conciencia durante la pausa, el estado de Illinois inició revisión del protocolo. Investigaciones concluyeron que la obstrucción resultó de error de preparación química, no de sabotaje o falla de equipo. Los procedimientos fueron modificados para prevenir solidificación prematura de los químicos. El cerebro de Gacy fue removido durante la autopsia, entregado a la doctora Helen Morrison, psiquiatra que había testificado para la defensa y entrevistado a Gacy extensamente. Morrison había estudiado múltiples casos de homicidios seriales y buscaba identificar patrones neurológicos comunes. El análisis del cerebro de Gacy no reveló anomalías estructurales identificables. Este hallazgo concordaba con resultados similares de otros casos, sugiriendo que el comportamiento criminal extremo no necesariamente resulta de diferencias cerebrales físicamente detectables. El cuerpo fue cremado. La ubicación de las cenizas nunca fue revelada públicamente. La familia mantuvo privacidad absoluta sobre disposiciones finales. El caso Gacy contribuyó significativamente a reformas en protocolos de personas desaparecidas. En 1984, Sam Amirante, uno de los abogados defensores de Gacy, ayudó a crear procedimientos que la Asamblea General de Illinois incorporó en el Missing Child Recovery Act. Antes de esta legislación, la policía debía esperar 72 horas antes de iniciar búsqueda de menor desaparecido. La nueva ley eliminó ese periodo de espera. Otros estados posteriormente adoptaron procedimientos similares, contribuyendo eventualmente al Sistema Nacional de Amber Alert. Caso 6. Timothy McVeigh, Estados Unidos, 11 de junio de 2001. El 19 de abril de 1995, a las 9:02 a.m., una detonación masiva destruyó el edificio federal Alfred P. Murrah en el centro de Oklahoma City. El dispositivo explosivo, transportado en un camión Ryder Rental, contenía aproximadamente 2 toneladas de nitrato de amonio mezclado con combustible diésel. La explosión demolió la cara norte del edificio de 9 pisos, creando un cráter de casi 10 metros de
diámetro. 168 personas fallecieron, incluyendo 19 niños que se encontraban en la guardería del segundo piso. Más de 650 resultaron heridas. Durante 90 minutos, el responsable permaneció libre. Timothy McVeigh, veterano de la Guerra del Golfo de 26 años, conducía hacia el norte en una autopista interestatal cuando fue detenido por el oficial de carreteras de Oklahoma, Charles Hanger. Hanger había notado que el vehículo Mercury Marquis amarillo de McVeigh carecía de placas. Durante la parada de tráfico, Hanger observó un bulto bajo la chaqueta de McVeigh. Era un arma de fuego cargada. McVeigh fue arrestado por portar arma ilegal y conducir sin placas. Mientras McVeigh permanecía detenido en la cárcel del condado de Noble por cargos relativamente menores, el FBI realizaba la investigación criminal más grande en historia estadounidense hasta ese momento. Más de 2,000 agentes trabajaron en el caso. El eje trasero del camión Ryder fue localizado en los escombros. El número de identificación vehicular fue rastreado hasta una agencia de renta en Junction City, Kansas. Empleados ayudaron a crear boceto del arrendatario, quien había usado el alias Robert Kling. El boceto fue mostrado extensamente en el área. Lea McGowan, gerente del Dreamland Motel, identificó al sospechoso como Timothy McVeigh, quien había estado hospedado en su establecimiento. Una verificación de bases de datos del FBI reveló algo asombroso. McVeigh ya estaba encarcelado. El 21 de abril, justo minutos antes de que McVeigh fuera liberado bajo fianza en los cargos de armas, agentes federales lo tomaron en custodia. Terry Nichols, asociado de McVeigh del ejército, se entregó ese mismo día. La investigación reveló que McVeigh había actuado motivado por ideología antigubernamental extrema. El incidente de Waco, Texas, ocurrido exactamente 2 años antes, el 19 de abril de 1993, había radicalizado profundamente su perspectiva. Durante el asedio de Waco, 76 miembros de la secta religiosa Branch Davidians fallecieron en un incendio después de confrontación prolongada con autoridades federales. McVeigh consideraba esto ejecución gubernamental injustificada. McVeigh había visitado Waco durante el asedio, distribuyendo literatura antigubernamental. Su ira hacia agencias federales, particularmente la ATF y el FBI, lo llevó a planear un acto que él consideraba represalia justificada. Por razones de imparcialidad del jurado, el caso fue trasladado a Denver, Colorado. El juicio comenzó el 31 de marzo de 1997. La fiscalía presentó evidencia abrumadora, testimonios de más de 150 testigos, pruebas forenses vinculando a McVeigh con componentes del explosivo y testimonios de asociados que confirmaron sus planes. Michael Fortier, quien conocía los planes de McVeigh pero no alertó a autoridades, testificó a cambio de sentencia reducida. Describió cómo McVeigh había explicado sus intenciones usando latas de sopa para demostrar el diseño del dispositivo. El 2 de junio de 1997, después de 23 horas de deliberación distribuidas en 4 días, el jurado declaró a McVeigh culpable en los 11 cargos. El 13 de junio, el juez Richard Match sentenció a McVeigh a muerte. McVeigh fue transferido a la Penitenciaría Federal de Terre Haute, Indiana, específicamente al Complejo de Detención Especial, hogar del Corredor de la Muerte Federal. Pasaría casi 4 años allí. Durante este periodo, McVeigh otorgó entrevistas selectas. Escribió cartas extensas explicando su filosofía. Nunca expresó remordimiento por las víctimas, refiriéndose a los niños fallecidos como daño colateral, utilizando terminología militar. En abril de 2001, McVeigh escribió carta al Fox News titulada "Explico por qué bombardeé el edificio federal Murrah en Oklahoma City", articulando detalladamente su razonamiento político. El 7 de mayo de 2001, 9 días antes de la ejecución programada, el FBI notificó a la defensa que más de 3,000 páginas de documentos no habían sido entregados durante el juicio como requería la ley. Estos documentos incluían reportes de entrevistas y evidencia potencialmente exculpatoria. La revelación causó escándalo nacional. La ejecución fue pospuesta hasta el 11 de junio para permitir revisión de los materiales. Los abogados de McVeigh examinaron los documentos, pero concluyeron que ninguno cambiaba fundamentalmente el caso. McVeigh mismo declinó buscar más demoras. El fiscal general John Ashcroft
tomó decisión controversial: permitir transmisión por circuito cerrado de la ejecución a sobrevivientes y familiares de víctimas en Oklahoma City. Esta sería la primera vez que tal transmisión ocurría en Estados Unidos. 232 personas solicitaron presenciar vía circuito cerrado. Un sistema de video encriptado de alta seguridad fue instalado conectando Terre Haute con una ubicación en Oklahoma City. Esta decisión generó debates sobre privacidad, dignidad y el rol de víctimas en justicia criminal. McVeigh también solicitó que su ejecución fuera grabada con cámara fija para propósitos de registro histórico. Las autoridades denegaron esta solicitud. El 9 de junio, McVeigh recibió última visita de su padre William McVeigh y su hermana Jennifer. La reunión duró aproximadamente 2 horas. Hablaron a través de vidrio mediante teléfonos. La conversación permaneció privada, pero reportes indicaron que McVeigh intentó consolar a su familia. Durante sus últimos 2 días, McVeigh escribió cartas finales a conocidos, revisó testamento y disposiciones finales. Donó su cuerpo para educación médica, específicamente sus ojos para investigación sobre glaucoma. El 10 de junio por la tarde, McVeigh solicitó y recibió 2 pintas de helado de menta con chispas de chocolate. Esta sería su última comida, elegida en lugar del menú formal que podría haber solicitado. McVeigh durmió intermitentemente la noche del 10 de junio. Guardias realizaron verificaciones cada 15 minutos según protocolo. A las 5:00 a.m. del 11 de junio, McVeigh despertó definitivamente. Se duchó y vistió con el uniforme estándar proporcionado. A las 7:00 a.m. recibió última visita del capellán de la prisión, aunque McVeigh se identificaba como agnóstico. La conversación duró aproximadamente 20 minutos. McVeigh pasó sus últimas horas leyendo y escribiendo notas. No solicitó contacto telefónico adicional. Permaneció notablemente calmado, según reportes del personal. En Terre Haute, aproximadamente 300 personas se congregaron fuera de la prisión. El grupo incluía familiares de víctimas, partidarios de la pena capital, opositores y medios de comunicación de todo el mundo. 10 testigos ciudadanos, seleccionados por lotería de entre sobrevivientes y familiares de víctimas, viajaron a Terre Haute. Presenciarían directamente la ejecución junto con 10 representantes de medios, oficiales federales y el equipo legal. En Oklahoma City, 232 personas se reunieron en una instalación preparada para la transmisión de circuito cerrado. La atmósfera era solemne. Consejeros y personal médico estaban disponibles para asistencia emocional. A las 7:00 a.m., McVeigh fue trasladado desde su celda a la cámara de ejecución, una habitación estéril con ventanas para testigos. En el centro se encontraba una camilla acolchada. McVeigh caminó sin asistencia. Fue asegurado a la camilla con correas en muñecas, brazos, piernas y torso. 2 técnicos médicos insertaron catéteres intravenosos en ambos brazos. El alcaide se acercó y preguntó a McVeigh si deseaba pronunciar declaración final. McVeigh había preparado respuesta escrita días antes, una copia del poema Invictus de William Ernest Henley. El poema concluye con las líneas: «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma». McVeigh declinó hablar verbalmente. La copia del poema fue distribuida a medios después del procedimiento. A las 7:14 a.m. comenzó la inyección. El protocolo federal utilizaba 3 sustancias: tiopental sódico, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio. Las drogas fluyeron durante aproximadamente 4 minutos. McVeigh miró brevemente hacia la ventana donde se encontraban testigos. Sus ojos se cerraron, su pecho se elevó y descendió varias veces antes de detenerse. No hubo complicaciones técnicas. A las 7:16 a.m., Timothy McVeigh fue declarado fallecido. Fue la primera ejecución federal en Estados Unidos desde 1963. Entre los testigos en Terre Haute, las reacciones variaron. Algunos familiares de víctimas lloraban silenciosamente, otros permanecían impasibles. El proceso había sido clínico, casi quirúrgico en su precisión. En Oklahoma City, la transmisión por circuito cerrado fue presenciada en silencio. Cuando terminó, algunos asistentes se abrazaban, otros simplemente salían en silencio. Fuera de la prisión, grupos opositores rezaban. Partidarios del procedimiento se dispersaron sin celebraciones visibles, a diferencia de ejecuciones previas de alta notoriedad. La ejecución de McVeigh reavivó debates nacionales sobre la pena capital. Algunos argumentaban que ejecutar a McVeigh lo convertía en mártir para extremistas antigubernamentales. Otros consideraban necesario demostrar que incluso el terrorismo doméstico más devastador enfrentaría justicia máxima. El gobernador de Illinois,
George Ryan, citó el caso McVeigh cuando meses después implementó moratoria en ejecuciones estatales, expresando preocupación sobre potencial error judicial en casos menos definitivos. El cuerpo de McVeigh fue cremado. Sus cenizas fueron entregadas a su abogado, quien las dispersó en ubicación no revelada según instrucciones de McVeigh. Reportes no confirmados sugirieron que fueron esparcidas en un lugar significativo para McVeigh personalmente. Anna Spirisu, caso 7. Aileen Wuornos, Estados Unidos, 9 de octubre de 2002. Entre 1989 y 1990, 7 hombres fueron encontrados sin vida a lo largo de autopistas del centro y norte de Florida. Todos habían sido neutralizados con arma de fuego, sus vehículos sustraídos y pertenencias tomadas. Las autoridades inicialmente no conectaron los casos. Aileen Carol Wuornos, quien trabajaba en prostitución en carreteras de Florida, fue arrestada el 9 de enero de 1991, después que sus huellas digitales coincidieran con artículos empeñados pertenecientes a una de las víctimas. Durante interrogatorio, Wuornos confesó los hechos, alegando que actuó en defensa propia contra agresiones. Sin embargo, la evidencia física y testimonios contradictorios debilitaron sus alegatos. Los fiscales argumentaron que Wuornos había planeado los incidentes para obtener dinero y vehículos. El primer juicio de Wuornos comenzó en enero de 1992 en Daytona Beach por el caso de Richard Mallory. A pesar de su defensa alegando agresión previa, el jurado la declaró culpable de homicidio en primer grado. Recibió sentencia capital. En procedimientos subsecuentes, Wuornos se declaró culpable de 5 casos adicionales. En total, recibió 6 sentencias de muerte. Un séptimo caso, donde el cuerpo nunca fue encontrado, no resultó en cargos formales. Durante los juicios, Wuornos mostró comportamiento volátil. Después de las sentencias, gritó a los jurados, maldiciendo y amenazando. Su conducta errática alimentó debates sobre su estabilidad mental. Wuornos fue enviada al Broward Correctional Institute en Florida, donde pasaría 10 años en el corredor de la muerte. Durante este periodo, su comportamiento se deterioró progresivamente. Escribió cartas extensas a Dawn Bodkins, amiga de la infancia que mantuvo contacto. Estas cartas, posteriormente publicadas en el libro Dear Dawn, Aileen Wuornos in Her Own Words, revelan perspectiva personal sobre su tiempo encarcelado. Wuornos también concedió múltiples entrevistas. El documentalista Nick Broomfield realizó 2 películas sobre su caso. En entrevistas finales, Wuornos expresó creencias conspiratorias, alegando que personal penitenciario envenenaba su comida. En 2001, Wuornos peticionó a la Corte Suprema de Florida para terminar sus apelaciones. En declaración escrita afirmó: eliminé a esos hombres, los robé tan frío como hielo, y lo haría de nuevo. No hay posibilidad de mantenerme viva porque eliminaría otra vez. Tengo odio arrastrándose por mi sistema. Esta declaración complicó esfuerzos de sus abogados para argumentar incompetencia mental. Wuornos insistió en que estaba en pleno uso de sus facultades y deseaba aceptar las consecuencias de sus actos. Un panel de psiquiatras designados por el tribunal evaluó a Wuornos. Concluyeron que, aunque mostraba comportamientos perturbados, comprendía la naturaleza de su sentencia y las implicaciones de renunciar a apelaciones. En febrero de 2002, la Corte autorizó proceder. Durante 2002, el comportamiento de Wuornos se tornó más errático. Comenzó a acusar al personal penitenciario de conspirar contra ella, alegando que contaminaban su comida con suciedad, saliva y otros contaminantes. Estas acusaciones intensificaron debates sobre su competencia mental. Grupos opositores a la pena capital argumentaban que su estado mental había deteriorado al punto de no comprender plenamente su situación. Sin embargo, evaluaciones psiquiátricas repetidas concluyeron que retenía comprensión suficiente. El gobernador Jeb Bush revisó personalmente el caso. En agosto de 2002, firmó la orden de ejecución definitiva. La fecha fue establecida, 9 de octubre de 2002. Durante sus últimas semanas, Wuornos recibió pocas visitas. Dawn Bodkins, su amiga leal, mantuvo contacto telefónico pero no viajó a Florida. Wuornos había solicitado específicamente que Bodkins no presenciara su ejecución. Wuornos pasó tiempo escuchando repetidamente el álbum Tiger Lily de Natalie Merchant.
particularmente la canción Carnival. Había solicitado que esta canción fuera tocada en cualquier servicio conmemorativo posterior. El 8 de octubre, Wuornos concedió entrevista final con el equipo legal. Reiteró que aceptaba su destino y no deseaba más demoras. Expresó creencias religiosas, mencionando a Jesús repetidamente, aunque su comprensión teológica parecía confusa. Wuornos fue despertada a las 5:30 am del 9 de octubre. El portavoz de la prisión, Sterling Ivy, reportó: solicitó una toalla y toallita facial para lavarse y refrescarse. Está muy tranquila esta mañana, no tan conversadora como ha sido en el pasado. Para su última comida, Wuornos podría haber solicitado cualquier alimento disponible por menos de $20. Rechazó hacer selección especial. En cambio, recibió una taza de café negro. No comió absolutamente nada. Durante la mañana, Wuornos permaneció sentada en su celda. Los guardias reportaron que miraba la pared sin expresión particular. No leyó, no escribió, simplemente esperaba. A las 9:00 am, Wuornos fue trasladada a la celda de observación final adyacente a la cámara de ejecución. Le permitieron ducharse y le proporcionaron ropa limpia. Wuornos cooperó sin resistencia. Aproximadamente 25 testigos oficiales se reunieron en la sala de observación: familiares de víctimas, el equipo fiscal, representantes de medios y funcionarios penitenciarios. La hija de Charles Humphreys, una de las víctimas, estaba presente junto con su esposo. A las 9:30 am, Wuornos fue escoltada a la cámara de ejecución. Caminó sin asistencia y se ubicó sobre la camilla sin protestar. Los técnicos la aseguraron con correas en muñecas, brazos, piernas y pecho. Le insertaron catéteres intravenosos en ambos brazos. Antes de comenzar, el alcaide James Crosby preguntó si Wuornos deseaba pronunciar últimas palabras. Un micrófono estaba posicionado cerca de su cabeza para transmitir cualquier declaración a los testigos. Wuornos sonrió ligeramente hacia los testigos. Luego habló y sus palabras serían ampliamente citadas y analizadas. Sí, solo quiero decir que estoy navegando con la roca y regresaré, como en Día de la Independencia, con Jesús. 6 de junio, como la película, la nave nodriza grande y todo. Regresaré, regresaré. Esta declaración enigmática confundió a testigos. La referencia a la roca aparentemente aludía a Jesús, término bíblico. La mención de Día de la Independencia se refería a la película de ciencia ficción de 1996. La fecha 6 de junio no tenía conexión obvia con su caso. Algunos interpretaron la declaración como evidencia de delirio. Otros consideraron que constituía último acto de manipulación o teatro. Wuornos mantuvo la sonrisa mientras hablaba. Inmediatamente después de sus palabras, comenzó la inyección letal. Florida utilizaba el protocolo estándar de 3 drogas: tiopental sódico, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio. Las drogas fluyeron sin complicación técnica. Wuornos cerró los ojos aproximadamente 30 segundos después de iniciarse la inyección. Su respiración se hizo superficial, luego cesó. No hubo movimientos ni espasmos visibles. A las 9:47 am, exactamente 17 minutos después de ingresar a la cámara, Aileen Wuornos fue declarada fallecida. Fue la 10ª mujer ejecutada en Estados Unidos desde 1976 y la segunda en Florida. Entre los familiares de víctimas presentes, las reacciones variaban. Terry Griffith, cuyo padre había sido una de las víctimas, permaneció impasible. No cambia nada, declaró después. Mi padre sigue sin estar. Los medios reportaron ampliamente sobre las últimas palabras de Wuornos, generando análisis psicológicos y especulaciones. Algunos profesionales de salud mental interpretaron la declaración como indicativa de psicosis. Otros argumentaron que Wuornos había retenido suficiente lucidez para ejecutar una última declaración calculadamente extraña. El cuerpo de Wuornos fue transportado al forense del condado para autopsia. Después fue cremado según sus instrucciones previas. Las cenizas fueron reclamadas por Dawn Bodkins, quien las llevó a Michigan, estado natal de Wuornos. Bodkins las dispersó bajo un árbol en una ubicación no revelada, cumpliendo los deseos expresados por Wuornos en cartas. La canción Carnival de Natalie Merchant fue tocada en un pequeño servicio privado organizado por Bodkins. Menos de 10 personas asistieron. La historia de Wuornos inspiró la película Monster, 2003, protagonizada por Charlize Theron. Theron ganó el premio de la Academia a Mejor Actriz por su interpretación, que retrataba a Wuornos con complejidad matizada en lugar de simple villanización. El caso también generó debates sobre género y crimen violento. Como una de las pocas asesinas seriales femeninas documentadas, Wuornos
desafió nociones tradicionales sobre crímenes violentos como predominantemente masculinos. Onepokut Caso 8. Tommy Lynn Sells, Estados Unidos, 3 de abril de 2014. Tommy Lynn Sells se autodenominaba Costa a Costa, aludiendo a su estilo de vida nómada viajando por Estados Unidos durante 2 décadas. Sells alegaba haber eliminado a 70 personas, aunque las autoridades solo confirmaron vínculos definitivos a aproximadamente 22 casos. Sells vivía transitando en trenes de carga, haciendo trabajos temporales y permaneciendo raramente más de semanas en cualquier ubicación. Esta movilidad constante dificultó enormemente que las autoridades conectaran casos entre jurisdicciones múltiples. Su captura finalmente ocurrió el 2 de enero de 2000, después de un incidente en Del Río, Texas, que dejó una sobreviviente, Crystal Surles, de 10 años, quien pudo proporcionar descripción detallada del atacante a pesar de heridas graves en el cuello. En la madrugada del 31 de diciembre de 1999, Sells ingresó sigilosamente a la casa rodante de la familia Harris en Del Río. La familia conocía superficialmente a Sells, quien asistía ocasionalmente a su iglesia y se presentaba como vendedor de automóviles usados. Sells neutralizó a Kailyn Harris, de 13 años, mientras dormía. Luego atacó a Crystal Surles, quien dormía en la litera superior. Surles sobrevivió fingiendo estar sin vida. Después que Sells huyó, Surles corrió a una casa vecina para pedir ayuda. Su testimonio y descripción detallada del atacante fueron cruciales. Cuando Sells fue localizado días después, Surles lo identificó inmediatamente en una rueda de reconocimiento. En septiembre de 2000, el jurado del condado de Valverde deliberó brevemente antes de declarar a Sells culpable de homicidio capital. Los hechos eran indiscutibles. Evidencia física, testimonio de sobreviviente y confesión del propio Sells creaban caso abrumador. Durante la fase de sentencia, la fiscalía presentó evidencia vinculando a Sells con múltiples casos adicionales en varios estados. Aunque no fue formalmente juzgado por esos casos, el patrón establecido pesó en la decisión del jurado. El 20 de septiembre de 2000, Sells fue sentenciado a muerte. Fue trasladado a la unidad Polunsky en Livingston, Texas, hogar del corredor de la muerte masculino del estado. Durante casi 14 años, Sells permaneció en Polunsky esperando ejecución. Texas no permite contacto físico entre presos de corredor de la muerte y visitantes. Todas las interacciones ocurren a través de vidrio mediante teléfonos. Sells concedió múltiples entrevistas durante este periodo. En conversaciones con periodistas y escritores de crímenes reales, describió sus acciones con lenguaje perturbadoramente casual. «Soy odio», declaró en entrevista de 2010. «Cuando me miras, miras odio. No sé qué es el amor». Sells atribuyó su comportamiento violento a adicción a sustancias controladas y trauma infantil. «No quería que vivieran el dolor que yo viví», explicó sobre por qué algunas víctimas fueron menores. En 2013, fabricantes europeos de drogas utilizadas en ejecuciones comenzaron a negarse a vender a estados estadounidenses, citando oposición a la pena capital. Texas recurrió a farmacias especializadas para obtener pentobarbital, droga utilizada en protocolo de inyección letal. El estado se negó a revelar la identidad de proveedores, argumentando que la divulgación los expondría a acoso. Esta política de secreto generó controversia legal. En marzo de 2014, los abogados de Sells presentaron demanda exigiendo información sobre el origen, pureza y fecha de expiración del pentobarbital que se usaría en su ejecución. Argumentaban que su cliente tenía derecho a saber si la droga podría causar sufrimiento excesivo. El 2 de abril de 2014, un día antes de la ejecución programada, la jueza de distrito Vanessa Gilmore ordenó temporalmente al Estado revelar información sobre el proveedor de drogas. Esta orden suspendió brevemente la ejecución. Horas después, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito revirtió la decisión. Los jueces argumentaron que Texas había utilizado pentobarbital, compuesto en 8 ejecuciones previas sin incidentes. Las preocupaciones de los abogados fueron calificadas como especulación. La Corte Suprema de Estados Unidos declinó intervenir. Con todos los recursos legales agotados, la ejecución procedería según programado el 3 de abril de 2014. Texas no ofrece última comida especial a condenados.
sancionados. En cambio, reciben la misma comida servida a toda la unidad penitenciaria ese día. El 3 de abril, el menú incluía pechuga de res desmenuzada en salsa barbacoa, ensalada de pasta fría, chícharos y zanahorias, pepinillos en rodajas, pan rebanado y opción de té, ponche o agua. Sells consumió parte de la comida, pero dejó aproximadamente la mitad en el plato. Los guardias reportaron que pasó sus últimas horas revisando correspondencia y fotografías de sus hijos adultos, con quienes mantenía contacto limitado. Sells no solicitó visitas especiales durante su último día. Su última conversación telefónica fue con uno de sus hermanos, aproximadamente a las 12:00 p.m. El contenido no fue divulgado. Afuera de la unidad Huntsville, donde se realizan ejecuciones en Texas, aproximadamente 60 personas se congregaron. El grupo incluía familiares de víctimas, activistas contra la pena capital y reporteros. Terry Harris, padre de Kylene, viajó desde Del Río para presenciar. Este día ha estado pendiente 14 años, declaró a reporteros antes del procedimiento. Finalmente llegó. Crystal Surles, ahora adulta, también asistió. Su decisión de presenciar generó atención mediática considerable. Necesito cerrar este capítulo, explicó. A las 6:00 p.m., Sells fue trasladado desde la celda de observación a la cámara de ejecución. Guardias lo aseguraron a la camilla acolchada con correas estándar. Técnicos médicos insertaron catéteres intravenosos en ambos brazos. La sala de testigos contenía aproximadamente 25 personas. Terry Harris, Sean Harris, hermano de Kylene, Crystal Surles, familiares de otras víctimas vinculadas a Sells, fiscales, representantes de medios y funcionarios penitenciarios. El alcaide se acercó a Sells y le preguntó si deseaba pronunciar declaración final. Esta sería la última oportunidad de Sells para hablar públicamente. Sells permaneció en silencio por varios segundos. Luego simplemente respondió no. Algunos testigos reportaron que Sells sonrió brevemente, mirando hacia seguidores en la sala antes de que comenzara la inyección. Esta sonrisa generó indignación entre familiares de víctimas presentes. A las 6:27 p.m. comenzó la inyección de pentobarbital. Texas había cambiado en años recientes a protocolo de droga única, usando solo pentobarbital en dosis alta, en lugar del protocolo anterior de 3 drogas. Sells tomó varias respiraciones profundas, cerró los ojos. Aproximadamente 20 segundos después, comenzó a roncar suavemente. El ronquido continuó por casi un minuto. Luego cesó completamente. No hubo complicaciones técnicas. El procedimiento transcurrió según protocolo establecido. A las 6:35 p.m., Tommy Lynn Sells fue declarado fallecido. Había vivido 49 años. Inmediatamente después del procedimiento, Terry Harris habló con reporteros. Básicamente, el tipo solo tomó una siesta, declaró. Fue mucho más gentil que lo que él repartió. Sean Harris, hermano de Kylene, añadió: mi hermana no recibió el dolor y sufrimiento constitucional. Lo de él fue bastante fácil comparado con lo que ella sufrió. 16 puñaladas y su cuello repetidamente cortado. Estas declaraciones reflejaban sentimiento común entre familiares de víctimas, que incluso la ejecución legal resultaba menos severa que el sufrimiento infligido a las víctimas. Después de la ejecución de Sells, investigadores continuaron examinando casos no resueltos que podrían vincular a él. El caso Dardin de Illinois de 1987, donde una familia completa fue eliminada brutalmente, había sido vinculado a Sells mediante confesión, pero nunca fue formalmente procesado por ese crimen. Julie Rea de Illinois, inicialmente condenada erróneamente por el homicidio de su hijo Joel Kirkpatrick en 1997, fue exonerada después que evidencia vinculó a Sells al caso. Sells confesó el crimen en 2002 y ADN posteriormente confirmó su presencia en la escena. La verdadera extensión de los crímenes de Sells probablemente nunca será conocida completamente. Su ejecución cerró la posibilidad de resolver casos adicionales mediante sus confesiones. Dirua Acro. Caso 9. Jeffrey Dahmer, Estados Unidos, 28 de noviembre de 1994. Jeffrey Dahmer no enfrentó procedimiento de ejecución legal. Sin embargo, su final fue violento y ocurrió dentro del sistema penitenciario. Su caso se incluye por la naturaleza de sus últimas 24 horas
y el impacto cultural del caso. Entre 1978 y 1991, Dahmer fue responsable del fallecimiento de 17 jóvenes hombres en Milwaukee, Wisconsin. Sus métodos involucraron inducir inconsciencia en las víctimas mediante sustancias, luego desmembrar y disponer de los restos de maneras que horrorizaron incluso a investigadores experimentados. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards escapó del apartamento de Dahmer con esposas colgando de una muñeca. Alertó a policía patrullando. Los oficiales escoltaron a Edwards de regreso al apartamento, donde descubrieron evidencia abrumadora de múltiples homicidios. El juicio de Dahmer comenzó en enero de 1992. Su equipo legal no disputó que Dahmer había cometido los actos. En cambio, argumentaron que padecía enfermedad mental severa que lo hacía legalmente insano al momento de los crímenes. Múltiples psiquiatras testificaron sobre el estado mental de Dahmer. El diagnóstico variaba. Algunos lo consideraban esquizofrénico, otros identificaban trastorno de personalidad limítrofe y algunos sugerían parafilia extrema. Sin embargo, el jurado concluyó que Dahmer comprendía la naturaleza de sus acciones y la diferencia entre correcto e incorrecto. El 15 de febrero de 1992 fue declarado culpable en 15 de los 16 cargos. Un cargo fue retirado por tecnicismo. El juez Lawrence Graham sentenció a Dahmer a 15 términos consecutivos de cadena perpetua, totalizando 957 años. Wisconsin había abolido la pena capital en 1853, por lo que ejecución no era opción. Dahmer fue trasladado al Centro Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Inicialmente fue colocado en confinamiento protectivo aislado, separado de la población general por razones de seguridad. Las autoridades reconocían que su notoriedad lo convertía en objetivo potencial. Durante el primer año, Dahmer permaneció en aislamiento casi total. Podía interactuar solo con guardias y personal autorizado. Esta situación era insostenible a largo plazo desde perspectiva de salud mental y recursos institucionales. En julio de 1994, después de evaluación, Dahmer fue transferido a ala menos restrictiva que permitía interacción supervisada con otros presos. Las autoridades consideraron que había demostrado comportamiento modelo durante 2 años. Durante 1994, Dahmer comenzó a reunirse regularmente con el capellán de la prisión, Roy Ratcliffe. En mayo, Dahmer fue bautizado en ceremonia privada en la piscina de la prisión. Dahmer declaró públicamente que había encontrado fe cristiana y remordimiento por sus acciones. Escribió cartas a familiares de víctimas expresando arrepentimiento. Sin embargo, muchos cuestionaron la sinceridad, sospechando que constituía estrategia de manipulación o búsqueda de atención. El padre de Dahmer, Lionel, visitaba regularmente y apoyaba públicamente la conversión religiosa de su hijo. En contraste, la madre de Dahmer, Joyce, mantenía distancia y raramente hablaba públicamente sobre el caso. Christopher Scarver, también preso en Columbia, había sido condenado por homicidio en 1990. Scarver padecía esquizofrenia y había manifestado comportamiento violento durante su encarcelamiento. Jesse Anderson, otro preso, había sido condenado por eliminar a su esposa en 1992, posteriormente culpando falsamente a 2 hombres afroamericanos del crimen. Su mentira racial había causado tensión comunitaria significativa. Las 3 figuras, Dahmer, Anderson y Scarver, ocasionalmente coincidían en áreas comunes bajo supervisión de guardias. Las interacciones eran generalmente mínimas, pero la presencia de los 3 individuos notoriamente conflictivos en proximidad representaba riesgo reconocido. La mañana del 28 de noviembre, Dahmer despertó a las 6:00 am, siguiendo rutina estándar. Desayunó en su celda, cereal, leche, pan tostado y jugo de naranja. Los guardias reportaron que parecía estar de ánimo normal. A las 8:00 am, Dahmer participó en servicios religiosos voluntarios en la capilla de la prisión. Aproximadamente 20 reclusos asistieron junto con el capellán Ratcliffe. Dahmer se sentó en la parte trasera, como era su costumbre. El servicio duró 45 minutos. Después de servicios religiosos, Dahmer regresó a su celda. Pasó la siguiente hora escribiendo cartas. Desde su encarcelamiento, Dahmer había mantenido correspondencia con varias personas, incluyendo familiares, y, controversialmente, algunos admiradores mórbidos. A las 11:00 am, los reclusos tuvieron tiempo recreativo supervisado. Dahmer salió al patio, jugó cartas con algunos otros
otros presos durante aproximadamente 30 minutos. Los guardias reportaron ninguna interacción conflictiva. A las 1:00 p.m., Dahmer, Scarver y Anderson fueron asignados a turno de trabajo en el área del gimnasio de la prisión. Su tarea involucraba limpieza y mantenimiento general del equipo. Un solo guardia, identificado en reportes como oficial Lemberger, los supervisaba. Los protocolos de Columbia requerían que guardias permanecieran con grupos de trabajo en todo momento. Sin embargo, aproximadamente a la 1:20 p.m., el oficial Lemberger se retiró del gimnasio durante corto periodo. Las razones exactas permanecen disputadas. Algunos reportes sugieren que fue llamado urgentemente a otra área. Otros indican que realizaba ronda rutinaria. Durante aproximadamente 20 minutos, Dahmer, Anderson y Scarver quedaron sin supervisión directa en el área del gimnasio, que contenía pesas y barras de metal. Exactamente qué ocurrió durante esos 20 minutos se reconstruyó posteriormente mediante testimonios de Scarver, evidencia forense y cámaras de seguridad que mostraban corredores adyacentes, pero no el gimnasio mismo. Según Scarver declaró posteriormente a autoridades, percibió que Dahmer y Anderson lo provocaban, haciendo comentarios y gestos. Scarver, cuya esquizofrenia estaba inadecuadamente controlada, interpretó esto como amenaza. Scarver tomó una barra de metal de aproximadamente 50 centímetros. Atacó primero a Dahmer, golpeándolo múltiples veces en la cabeza. Dahmer cayó al suelo, incapacitado por los golpes. Luego Scarver procedió al baño donde Anderson se había refugiado, atacándolo similarmente. Aproximadamente a la 1:40 p.m., personal de la prisión respondió a sonidos de disturbio. Encontraron a Dahmer tendido en el piso del gimnasio con trauma craneal severo. Anderson estaba en el baño con heridas similares. Scarver había dejado la barra y permanecía en el gimnasio. Personal médico de emergencia llegó dentro de 5 minutos. Dahmer estaba inconsciente con pulso débil. Tenía fracturas craneales masivas y hemorragia cerebral evidente. Anderson presentaba condición igualmente crítica. Ambos fueron transportados inmediatamente a ambulancias esperando. La prisión había alertado al Mercy Hospital en Janesville, aproximadamente 30 kilómetros de distancia. Ambos hombres fueron llevados con máxima prioridad. En el hospital, equipos de trauma trabajaron para estabilizar a ambos pacientes. Sin embargo, las heridas eran demasiado extensas. Jeffrey Dahmer fue declarado fallecido a las 2:06 p.m. del 28 de noviembre de 1994. Tenía 34 años. Jesse Anderson falleció 2 días después por complicaciones de sus heridas. Las autoridades de Wisconsin iniciaron investigación inmediata del incidente. Preguntas surgieron sobre por qué los 3 presos estuvieron juntos sin supervisión adecuada, particularmente dado que todos eran de alto perfil y potencialmente conflictivos. Christopher Scarver fue inmediatamente transferido a confinamiento solitario. Posteriormente, fue acusado de 2 cargos de homicidio premeditado en primer grado. Durante interrogatorio, Scarver alegó que Dios le había ordenado eliminar a Dahmer y Anderson. Evaluaciones psiquiátricas confirmaron que Scarver experimentaba psicosis activa al momento del incidente. Sin embargo, Wisconsin determinó que comprendía la naturaleza de sus acciones. En 1996 fue declarado culpable y recibió 2 sentencias adicionales de cadena perpetua. Las reacciones de familias de víctimas de Dahmer variaron ampliamente. Algunos expresaron alivio de que Dahmer ya no pudiera recibir atención mediática mediante entrevistas. Ahora las familias pueden comenzar a sanar realmente, declaró una portavoz familiar. Otros expresaron sentimientos más complejos. Rita Isbell, hermana de una víctima, había confrontado famosamente a Dahmer durante su sentencia, gritando su dolor directamente. Después de su fallecimiento declaró, quería que viviera y sufriera en prisión. Ahora obtuvo la salida fácil. Algunos familiares cristianos expresaron preocupación espiritual. Si la conversión de Dahmer había sido genuina, reflexionaban, su alma estaba ahora en paz, lo cual les perturbaba dado el sufrimiento que había causado. El Departamento de Correcciones de Wisconsin realizó revisión exhaustiva del incidente. Concluyeron que protocolos de supervisión no fueron seguidos apropiadamente. Específicamente, dejar 3 presos de alto riesgo sin supervisión directa violaba procedimientos establecidos. El oficial Lemberger enfrentó medidas disciplinarias, pero no cargos criminales. La investigación determinó que su ausencia, aunque violaba protocolo,
no alcanzaba negligencia criminal. Colombia implementó cambios significativos después del incidente. Presos notorios de alto perfil serían mantenidos en segregación permanente. Proporciones de guardias por presos en turnos de trabajo fueron incrementadas. Sistemas de cámara fueron expandidos para cubrir todas las áreas de trabajo. El cuerpo de Dahmer fue trasladado a la morgue del condado para autopsia. La causa oficial de muerte fue trauma craneal masivo con hemorragia cerebral. Lionel Dahmer reclamó el cuerpo de su hijo. Jeffrey Dahmer fue cremado en ceremonia privada. Las cenizas inicialmente permanecieron sin dispersar mientras Lionel y Joyce Dahmer disputaban su disposición. Joyce quería que las cenizas fueran esparcidas en un lugar significativo en Ohio, donde Jeffrey había pasado parte de su infancia. Lionel prefería mantenerlas en urna. Finalmente llegaron a acuerdo de no dispersar públicamente las cenizas. Su ubicación actual permanece privada. El caso Dahmer ha sido objeto de innumerables documentales, libros, películas y series televisivas. En 2022, Netflix lanzó Dahmer, Monster, The Jeffrey Dahmer Story, serie dramatizada que generó controversia por potencialmente retraumatizar a familias de víctimas. Familiares de víctimas han expresado repetidamente frustración con la comercialización continua del caso. No consultaron con ninguno de nosotros, declaró un familiar sobre la serie de Netflix. Seguimos reviviendo esto una y otra vez. El caso también impactó políticas penitenciarias a nivel nacional. El fallecimiento de Dahmer en custodia demostró vulnerabilidad de presos notorios a violencia de otros reclusos, llevando a protocolos más estrictos de segregación. Estos 9 casos representan conclusiones diversas a historias de violencia extrema. 8 individuos enfrentaron procedimientos legales establecidos por el Estado. Uno encontró final violento dentro del sistema carcelario. Cada caso generó debates intensos sobre justicia, moralidad, salud mental y el propósito del castigo. Las familias de víctimas experimentaron procesos complejos de duelo y búsqueda de cierre. Algunos encontraron paz en la finalidad de estos desenlaces. Otros continuaron sintiendo vacío irreparable. Los sistemas judiciales y penitenciarios aprendieron lecciones de cada caso, implementando cambios en protocolos, evaluaciones psiquiátricas y procedimientos de seguridad. Sin embargo, debates fundamentales sobre pena capital, salud mental criminal y posibilidad de rehabilitación continúan sin resolución consensuada. Estas historias nos recuerdan la fragilidad de la civilización, la importancia de sistemas judiciales justos y el valor incalculable de cada vida. No existen respuestas simples, solo hechos documentados, familias devastadas y comunidades que buscan comprender lo incomprensible.